quedado en la última propiedad de las transformadas de Fourier, que era la convolución. Recuerden, teníamos la convolución en el tiempo, que nos decía que la convolución en el tiempo, por eso tiene esta estrellita, no es producto, es convolución, es igual al producto en la frecuencia. O sea, la transformada de la convolución me da el producto en la frecuencia. Y después teníamos la convolución en la frecuencia. Es decir, que la transformada del producto en el tiempo me da es la convolución en la frecuencia por 1 sobre 2pi, que es un factor de escala. Entonces, me quedaba hacerles el ejemplo de la convolución. Esto, recuerden, la tablita es esta. Tienen f de t, que es la función a transformar, y f de omega, que es la transformada de Fourier. Entonces, la convolución en el tiempo, o sea, u de t, convolución b de t, está definida de esta manera. Es la integral entre menos infinito e infinito de u en tau por b en t menos tau diferencial de t. Así está definida la convolución. Yo tengo acá la convolución u de t, b de t. También podrían... No, está bien. Lo pueden hacer al revés. O sea, por ejemplo, si ustedes deciden hacer b convolución u de t, entonces la integral va a ser b tau, en la variable tau, y u en t menos tau, diferencial de tau. Es así, por definición. Entonces, la convolución en el tiempo es la multiplicación o el producto en la frecuencia. Acá. Y el producto en el tiempo es la convolución en la frecuencia por el factor de escala 1 sobre 2pi. Vamos a hacer este ejemplo. Chicos, ¿me escuchan, no? Yo creo que sí, porque mi indicador está. Sí, profe, se escucha. Bien, gracias. Entonces, obtener h de t si la transformada de Fourier de h de t es igual a 1 sobre a más i do omega al cuadrado. Entonces, ¿acá qué tenemos? Esto está elevado al cuadrado, entonces tenemos un producto de 1 sobre a más i omega por 1 sobre a más i omega. Y esto lo tenemos, o sea, la transformada inversa de 1 sobre a más i omega era e a la menos at por el escalón, por la función escalón h de t. A esto lo vamos a llamar u de t. La transformada de la otra función es la misma transformada, lo único que, bueno, la vamos a llamar b de t. Entonces, h de t, ¿qué es? Dijimos que el producto en la frecuencia es que la convolución en el tiempo. Entonces acá tengo un producto en la frecuencia. Entonces h de t va a ser igual a, ¿qué? A la convolución, o sea, la integral entre menos infinito a infinito de e a la menos a tau por h en tau, porque esta función la pongo en la variable tau. La otra función, la b, es la misma. Entonces a esa la pongo e a la menos a t menos tau por h en t menos tau diferencial de tau. Esto es diferencial de tau, no de z. ¿Sí? Y bueno, tengo que calcular esta integral. En primer lugar vamos a trabajar con esta, con el escalón. Recuerden que la función escalón, ahora mi variable es tau, va a ser igual a ¿qué? A 1, por definición, si tau es mayor o igual que 0, ¿sí? Y a 0 si tau es menor que 0. Entonces, ¿cuál es la función? Donde ahora mi variable es tau, ¿no? 1. Ahora, h en t menos tau
está desplazado la función escalón, o sea, h en t menos tau va a ser igual a ¿qué? A 1 y a 0, de la misma manera, lo único que t menos tau va a ser mayor o igual que 0 y t menos tau menor que 0, ¿sí? ¿Y esto qué es? Es para t mayor o igual que tau, o tau mayor que t, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la gráfica? Recuerden, mi variable es tau. Bueno, supongamos que esto es t. Entonces, a partir de t vale 1, ¿sí? Y para valores menores vale 0. Entonces, hago el producto de estas dos y ¿qué me queda? Para menor que 0 es 0. Entre 0 y t, que es lo que voy a tener, el producto, ¿no? 1. Me queda esto. Perdón. No es, sí es el producto. ¿Hay algo hice mal acá? Ya sé que hice mal, chicos. Este está mal. Perdón. ¿Chicos me siguen o...? ¿Dónde estás? Acá. Esta. Por hacerla rápida. Yo tengo acá que tau, si despejo, tau es menor o igual que t, ¿sí? Y en la otra, ¿qué tendría? Que tau es mayor que 0. Entonces, ¿cuál sería la gráfica? Esto es tau. Y acá tendría t. Entonces, vale 1 para tau menor o igual que t. ¿Cuál sería? Chicos, ¿me están escuchando? No. Entre el eje de la I y T. Gabriel Sosa, discúlpame, pero no te había escuchado. Álvaro Quispe. Sí, yo por hacerlo rápido por no hacer esto, o sea, despejar. Entonces, para tau menor o igual que t, va a valer 1. Es como dijo el compañero, esto, ¿no es cierto? Y para tau mayor que, no 0, sino tau mayor que t, yo voy a tener, esto es t, 0, ¿sí? Entonces ahí sí me va a dar lo que pretendía que me dé. Entonces multiplico, porque tengo que, acá en esto tengo que h en tau por h en t menos tau. Tengo que multiplicar estas dos funciones. Entonces, vale 0, hasta acá hasta 0. 0 por 0 me va a dar 0. Y después entre 0 y t, para h en tau me da 1. 1 por 1 me da 1. Tengo 1, pero acá mayor que t es 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Entre 0 y t me queda 1. ¿Sí? O sea que este producto de estas dos funciones es 1. Lo puedo sacar. Entonces, o sea, me queda 1. No es necesario que lo escriba, me refiero, y tampoco necesito hacer nada con eso. Entonces esto va a ser igual a la integral entre menos infinito e infinito. ¿De quién? De e, acá tengo e a la menos a por tau, e a la menos a por t, por e menos menos es más a por tau. Es decir, e a la menos a por tau
E a la menos A por T. Y E a la A por tau diferencial de tau. Esto se me simplifica, ¿no es cierto? Y me queda únicamente E a la AT, E a la menos AT, por el diferencial de tau. ¿Cuánto vale entonces la primitiva? Como la variable es tau por tau. Y acá cuando hago la convolución le tenía que cambiar, porque fíjense, yo tenía menos infinito a infinito, pero en realidad, ¿qué es lo que me va a quedar? Me queda la función multiplicada entre 0 y t nada más, porque es lo que, recuerden que cuando yo tengo que multiplicar estas funciones por h en t y h en t menos tau, y de validez entre 0 y tau nada más, entre 0 y t, perdón. Ay, si me deja escribir, y t. Perdón, 0 no va, ¿sí? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que h de t va a ser igual a e a la menos a por t y por t, ¿sí? Por supuesto, para t mayor que 0, ¿no? Sería una función causal porque está definida únicamente para los positivos, por esto. Y otra manera de expresarla sería h de t por e a la menos a t por t y por el escalón h en t. ¿Sí? Y así se aplica la convolución. O sea, nosotros teníamos un producto en la frecuencia y tenemos la convolución en el tiempo. Y la convolución está definido por esta integral. ¿Sí? En transformada de Laplace también tienen convolución, pero eso bueno lo van a ver, si no me equivoco, en la materia que es control. Acá ya no. Y ahí terminamos con Fourier, transformada de serie y transformada de Fourier. Vamos a un tema chiquito. Espere. A las funciones generalizadas o funciones, a la función escalón e impulso. Bueno, la función escalón ya la conocen, es esta, que es h de t, que está definido que vale 1 para t mayor o igual que 0 y que vale 0 para t menor que 0. ¿Sí? Cuando tenemos un escalón desplazado, va a ser 1 para t mayor o igual que a y 0 para t menor que a. Eso es por definición. ¿Por qué le llamé causal? ¿Por qué? Porque la definimos. Recuerden que cuando ustedes multiplican una función por un escalón por h de t o por un h de t desplazado en t menos a, la volvemos a esa función, la volvemos que su dominio es para t mayor que 0. O sea, es lo que llamamos funciones causales. Es decir, si yo al escalón lo multiplico una función por el escalón, esa función va a estar definida para t mayor o igual que 0. Y para t menor que 0 va a ser 0. Y esas son las funciones causales. Por ejemplo, a esta, si yo la multiplico por el escalón, ¿qué me va a quedar? Para menor que a, va a valer 0. Y para los mayores que a es la función por 1. Entonces me queda la función multiplicada por el escalón. Entonces usamos a la función escalón unitario para escribir mediante una fórmula las funciones continuas a trozo, a estas. Tenemos F1, F2 y F3 que están definidas de esta manera. Entre 0 y T1, entre T1 y T2, que tenemos F2, y para mayor, acá es T2,
puse F3. Para mayor que F2, tengo F3. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría? En realidad, fíjense, yo tengo F1, que es válida, pero hasta T1. Entonces, ¿yo qué hago? Podría multiplicar por un escalón, la multiplico por un escalón, h de t. Entonces, al multiplicar esta función por el escalón, en este intervalo, 0T1 tengo la función, y para menor que 0 va a valer 0. Pero a partir de T1 aparece esta función. Entonces yo tendría que hacer, apagar F1 y encender F2. ¿Cómo enciendo F2? Con el escalón desplazado acá, en H en T1, HT menos T1. Y tendría que restar a F1 por el mismo escalón. Lo mismo acá, a F de 3. Aparece F de 3, o sea, multiplico F de 3 por el escalón H en T menos T2 y tendría que hacer desaparecer esta F2, o sea, restarle el F2 en H en T menos 2, ¿sí? Que en realidad lo que estaríamos haciendo, multiplicando por lo que sería un sombrero de copa, ¿sí? La función sombrero de copa, que no es más que la diferencia de dos escalones. Yo tengo la función escalón, por ejemplo, en A. Esta sería H en T menos A. En T menos A. Y luego, ¿qué tendrías que tener? Si esto es A, acá en B, una H en T menos B, ¿sí? Al hacer la diferencia de estas dos, ¿qué me va a quedar? O sea, hacer la diferencia H en T menos A menos H en T menos B. Ustedes fíjense, para menor que A, bueno, es 0, no hay problema. Acá vale 1. Esto sería B. Entonces, de A a B, que tendría 1 menos 0, me quedaría 1. Para mayor que B, que tengo 1 menos 1, 0. Y tengo la función escalón, el sombrero de copa, perdón. ¿Que cuál sería? Sería esta, ¿sí? Y es 0 para todos los demás. ¿Y cómo está definida? Como H en T menos A menos H en T menos B, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 para T entre A y B, y 0 para otro valor. Y 0 ya sea para T menor que A o para T mayor o igual que B. ¿Sí? Y esa es la sombrero de copa. Entonces, fíjense, es H en T menos A menos H en T menos B. Y me queda esto. Es 1, ¿no es cierto? 1. Entonces, ¿qué hago? Para poder escribir esa función que es continua a trozos de como una fórmula, ¿qué tendría que hacer? Acá F1 por H en T, porque ahí comenzaría. Pero acá, esta tendría que multiplicar a F2 por la sombrero de copa. ¿Cuál sería la sombrero de copa en este caso?
h en t menos t1 menos h en t menos t2, ¿sí? Y bueno, y acá ya me quedaría una sola f de 3 por h en t menos, h en t menos 2, ¿sí? Se las escribo. Sería F1 por H en T. Perdón, tendría que multiplicar, a ver, lo hago bien. Voy a dibujar arriba. Yo tendría que multiplicar a F1 por esta sombrero de copa. Y esto es 0 y esto es T1. Esta función sombrero de copa, ¿cuál es? H en T, que empieza en 0, menos H en T menos T1, ¿sí? Es esto. Después tendría que multiplicar a la segunda por este sombrero de copa, que ¿cuál es? Es H en T menos T1 menos H en T menos T2. Y a la tercera la tendría que multiplicar por la función escalón, esta que sería directamente h en t menos t2, ¿sí? F3 por h en t menos t2. Entonces, ¿qué me quedaría? Bueno, espero poder escribir. Perdón. Ahí. Bueno. Entonces, ¿qué voy a tener? F de t va a ser igual a ¿qué? A una F1 de t, por supuesto, ¿no? Por h en t menos por el sombrero de copa h en t menos t1 más f2 de t por esta diferencia, dijimos este verdecito, h en t menos t1 menos h en t menos t2 y más f3 por h en t menos t2, ¿sí? Chicos, ¿necesitan que se la escriba en limpio? Chicos, ¿necesitan que se la escriba en limpio? A ver, esperen, me escribieron. Chicos, ¿necesitan que esa función escalón se la escriba en limpio o que la explique de nuevo? Estaría bueno que la escribiera bien. Nacho. Bueno. Bueno, la hagamos abajo, ¿sí? Porque la verdad que hasta yo ya me confundí. ¿Pero entendieron lo que es el sombrero de copa? Espera, ahí está. Abran su micrófono, ¿entendieron lo del sombrero de copa? Bueno, a ver. Les voy a hacer el grafiquito más o menos para seguirlo.
Era más o menos así. Yo tenía T1 y tenía T2. A partir de T2 era F3. De T, ¿no? Son funciones, chicos. Entonces, después tenía esta, no sé, una F1, y luego tenía esta, una F2. Entonces, yo lo que les dije era que teníamos que multiplicar por un sombrero de copa, es más fácil. Entonces, acá, para tener F1, tendría que tener esto, ¿sí? Este sombrero de copa, que empezaría con ¿qué? Con un H de T, y luego tendría el escalón H en T menos 1. Para que me aparezca la segunda función, tendría que tener este sombrero de copa, que ¿quién es? Es H en T menos 1 menos H en T menos 2. Y a partir de T2 tengo que tener una H en T menos T1. ¿Sí? Es eso. Es para poder escribir la fórmula esta, o sea, no la fórmula, sino esta función que está definida en trozos, no así en forma vertical como lo hacemos, sino como una sola expresión. O sea, f de t, ¿a qué va a ser igual? A f1 de t, ¿por quién? Por el sombrero de copa. ¿Que quién es? Dijimos h en t menos h en t menos t1. ¿Sí? Que era este sombrero de copa que está en celeste. Ahora, en T1 aparece F2. Entonces, a F2 le tengo que multiplicar por este sombrero de copa. ¿Que quién es? H en T menos T2, perdón, T menos T1. Menos H en T menos T2. ¿Sí? Y más la F3, pero la F3 ya directamente con el escalón, F3 de T por el escalón en T menos T2. ¿Sí? ¿Qué es esta? Entonces, yo necesito que me aparezca esta función. ¿Qué hago? La multiplico por un sombrero de copa, que es esta. H en T, porque empieza en 0, pero termina en H en T menos T1. Después aparece esta función, esta función F2. La tengo que multiplicar por el sombrero de copa, que ¿cuál es? H en T menos T1 menos H en T menos T2. ¿Sí? Y más F3, pero esta ya está definida a partir de T2, así que la multiplico directamente por el escalón y por el escalón en T menos T2. ¿Sí? ¿Ahí está más claro? ¿O estuvo más claro? Sí, profe. Bien. En este caso, no sé ustedes, pero para mí, yo cuando tengo que hacer estas generalizadas, en general me hago este dibujito para poder verla. O si no, chicos, directamente, la otra manera, ¿cuál es? O sea, no, está bien, igual estamos usando una función sombrero de copa, ¿no? Pero lo que se hace es, por ejemplo, empieza acá en 0. Entonces yo tengo que multiplicar por un h de t, por el escalón que empieza en 0. Entonces F1 por h de t. Pero acá en T2, ¿qué aparece? F2. Entonces, aparece F2 con el escalón multiplicado, con el escalón desplazado, h en t menos 1. Pero tengo que hacer desaparecer esta F1, entonces tengo que restar menos F1 por h en t menos T1. ¿Sí? Llego acá en T2.
aparece F3, o sea, F3 multiplicado por el escalón H en T menos T2, pero tiene que desaparecer F2. Entonces menos F2 multiplicado por este escalón en T2. ¿Qué es esto? ¿Sí? Por eso es F1 H de T, ¿ves? Menos H en T menos T1, más F2 en T menos T1, pero menos, esperen, F2 que aparece en T1, pero le tengo que restar el T2. Acá me equivoqué, menos mal que le repasé. Esto es H en T2 menos T1, está bien, así es. Ay, no, perdón, está bien, porque es T1 menos T2, listo, yo estoy equivocada. T1 menos T2. T2. Sí, porque, a ver, sí, porque es T1 menos T2, está bien, esta está bien. Y luego la F de 3 que aparece directamente, o sea que es F3 por H en T menos 2, T menos T2, ¿sí? Y bueno, pero después tienen que hacer las sumas y las diferencias, porque recuerden que, por ejemplo, acá en T1 F2 aparece, pero tiene que desaparecer F1. Entonces por eso hago esta diferencia. F1 por H en T menos T1. Lo mismo acá, ¿sí? Aparece F2 en H en T menos T1, que es esto, ¿sí? Aparece, y acá aparece T3, pero tengo que restar F2 en T2, que es esta, ¿sí? Por eso queda, bueno, después las agrupo y me queda, esto en definitiva es un sombrero de copa, esto es un sombrero de copa, y bueno, y esta ya es la que queda al final. No sé si así lo vieron más, si está mejor así, chicos. Pero bueno, yo me confundo y por ahí tengo que hacer los gráficos cuando tengo que hacer estas generalizadas. Me resulta más cómodo. Pero bueno, como les resulte más cómodo a ustedes. Bueno, es esto. Ahora vamos a la función impulso, que sí que es una función que son aplicadas de repente, pero solo en tiempos muy cortos. Es lo que muchas veces se utiliza en muchas aplicaciones en la ingeniería. O sea, algo que se aplica de repente, pero solo en tiempos muy cortos. Y estas son conocidas como funciones como fuerzas impulsivas. Y matemáticamente son estas funciones la función impulso. Pero la función impulso la definimos a partir de la función pulso, que es esta, que vale 0, 0 para A, para 0 para t entre 0 y A menos t sobre 2. Y luego vale entre A menos t sobre 2 a A más t sobre 2, vale 1 sobre t. Y luego vale 0. Porque recuerden que estamos con funciones causales, ¿no? Que únicamente es para t mayores que 0. No hacemos para t menores que 0. Entonces esta es la función pulso, que está definida de esta manera. Entonces lo que hacemos es, si calculamos el área debajo de este segmento de recta, como tenemos 1 sobre t, y esto es entre A menos t sobre 2 a A más t sobre 2, esa área me va a dar 1. O sea, toda esta área es 1. Entonces lo que se hace es eh, hacer que este pulso se aproxime a 0, pero manteniendo el área bajo el pulso, siga siendo unitario. Pero se aproxime a 0 esta duración, esta longitud, pero manteniendo el área. Y de ahí surge lo que es el impulso, delta de t menos a, que va a ser igual a 0 para todo
t distinto de a. O sea que únicamente acá en a. Para otro valor vale 0. O sea, delta de t menos a es igual a 0 para t distinto de a. Y manteniendo su área. Su área es igual a 1. ¿Sí? O sea, la función pulso, que es esta, su duración la aproximamos a 0 y surge lo que es el impulso, que es un golpe. ¿Sí? Que se define de esta manera. Delta de t menos a es igual a 0 para t distinto de a, manteniendo siempre su área, que es 1. Ahora, tenemos delta de t, ¿no? Delta de t es igual a 0 para t distinto de 0. Y esta se conoce como una función generalizada. La función por el delta de t menos a va a ser igual a f en a. Entonces, esta propiedad es importante porque aísla o separa el valor de una función en un punto particular, que en este caso es a. ¿Sí? F continuo en t igual a a, la multiplico por el impulso en t igual a a y me da f en a. Ahora, esto se conoce como la propiedad de filtrado. Ahora, vamos a ver las relaciones entre la función escalón o de Heaviside y la función impulso. Definimos esta función, que no es más que esta, que sería esta. Ustedes fíjense que es 1 sobre a por t, h en t menos t sobre a por h en t menos a, más h en t menos a. No es más que una función a trozos definida en forma generalizada con los impulsos. ¿Sí? Que es esta función. Vale a, vale esto, 1 sobre a por t entre 0 y a. Y luego vale 1. Por eso es h en t menos a para esto. Y se la escribió en forma generalizada. Entonces, ¿qué es esta? ¿Ves? O sea, es una continua a trozos para t menores que 0 es 0 y luego tengo 1 sobre a por t y luego vale 1. En a partir de a vale 1. Entonces, acá, nosotros no podríamos calcular, o sea, la derivada, ¿dónde? En t igual a 0 y en t igual a a, por este quebrado, ¿no? Para el cálculo tradicional. Pero podemos derivar a trozos, o sea, para t menor que 0 no hay problema, es 0. Acá estoy calculando la derivada, ¿no? Y la derivada para este tramo entre 0 y a de 1 sobre a por t, que es la derivada, es la constante, 1 sobre a. Y para mayor que a, la derivada es 0. ¿Sí? Ahora, si grafico la derivada, esto va a ser 0 para t menor que 0, 1 sobre a entre 0 y a, y luego va a ser 0 para t mayor que a. Esta es la gráfica de la derivada. Ustedes fíjense que no es más que una función sombrero de copa. O sea que esta x' de t, de esta función t, pero en a, va a ser igual a 1 sobre a por sombrero de copa, que es h de t menos h en t menos a. ¿Sí? Entonces la derivada de x' tiende a convertirse en la función impulso unitario conforme a tiende a 0. Si a tiende a 0, o sea, esta es como la función pulso que vimos para definir la impulso, que era esta. ¿Sí? Esto. Entonces, cuando yo lo haga tender a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser la función impulso. Conforme a tiende a 0,
yo voy a tener la función impulso. Entonces la derivada de la función escalón unitario es la función impulso unitario. Entonces tenemos que h de t, esto, delta de t va a ser igual a la derivada del escalón, ¿sí? Esto es h' de t. Y luego h de t va a ser igual a ¿qué? A la integral del impulso. O, más claro, esperen, que h' de t es igual, bueno, en realidad acá está medio confuso, ¿no? No se ve. h' de t es igual al escalón. Claro, la derivada del escalón es igual al impulso, ¿sí? Y luego, sí, está bien. La derivada, perdón, la integral entre menos infinito de delta de t es igual al escalón, ¿sí? Esa es la relación que tenemos. O sea, la derivada del escalón es igual al impulso. Y h de t es igual a la integral del impulso. ¿Sí? Esas son las relaciones que tenemos entre el impulso y el escalón. Pero ¿para qué necesitamos esto? O sea, la derivada. Porque nosotros podemos tener a esta función que es continua a trozos, podemos obtener o sea, una vez que la multiplicamos por el sombrero de copa, podemos expresarla digamos, en un solo renglón. Y podemos derivarla también. Y su derivada va a ser igual a ¿qué? A g' de t más la sumatoria de los d sub i por delta de t menos t sub i. Ya vamos a ver qué es eso. Acá. Yo puedo derivar esta función. La derivada de esta función, ¿a qué va a ser igual? Bueno, en realidad la llamemos g. G' de t va a ser igual a ¿qué? A f' de 1 por t. Es una multiplicación porque ahora yo sé que la derivada de h de t del escalón es el impulso. O sea que la derivada, esto es la multiplicación de una función. Entonces la derivada de la primera por la segunda sin derivar. O sea, h de t menos h en t menos t1. ¿Sí? Tendría que hacer más f1 por la derivada del escalón, pero primero derivemos todas las funciones para que la tengan más arreglada o más en cuenta. Entonces, más f' en 2 por h en t menos t1 menos h en t menos t2. ¿Sí? Más por h en t menos t2. ¿Sí? Y ahora sí derivemos el segundo miembro de cada función. Esto va a ser igual a más f1 de t por delta de t menos f1 por el delta de t, perdón, va a ser f1 por delta de t menos delta de t menos t1. ¿Sí? Delta de t menos delta. Chicos, entre que mis perros me están molestando y que esta no me quiere escribir, y no sé quién viene, Jimena. Delta es la derivada de esto, ¿no? Delta de t, la derivada de h en t menos 1 es el impulso menos delta de t menos t1.
¿Sí? A ver. Bueno. A ver. Esto es F1 por H delta de T menos 1. Listo. Más F2 por el delta de T menos T1. Hagamos una cosa. Más F2 más un F2 de T por H por delta, perdón, delta no H, es delta T delta de T menos T1 menos delta de T menos T2. Vale, no es. Delta de T menos T2. Listo. Y más F3 de T por delta de T menos T2. ¿Sí? A ver, creo que termine así. F' de delta de T menos T2. Entonces, ¿qué es lo que hago? A mí me interesa esto, esta parte, la parte de los deltas, porque la otra, bueno, es la derivada de la función multiplicada por el escalón, pero esta parte. F1, por ejemplo acá, ¿yo qué tendría? F1 por delta de T, ¿sí? Acá me estoy hablando, F1 por delta de T. ¿Sí? Pero tengo F1 por delta de T menos T1 también. Y acá tengo F2 por delta de T1. O sea, ¿qué es lo que tendría? En realidad, voy a escribir esa parte nada más. Lo otro, no hay problema porque son las derivadas de las funciones por los escalones. Entonces, ¿qué es lo que tengo? F1 de T por el delta de T más F2 menos F1 de T, ¿no? Por delta de T menos T1. ¿Sí? Porque acá tengo F2 delta de T menos 1 y acá tengo F1 delta de T menos T1.
Entonces, F2 menos F1 por delta de T1, más acá no es, perdón, no es un más y acá tengo una F3 por delta de T menos T2, y luego tendría también, tengo una F3 por delta de T menos T2 y tengo una F2 de nuevo, esta que no la van a poder ver. Esta, una F2 por delta de T menos T2. Entonces acá me quedaría más una F3, perdón, una F3 menos una F2 por delta de T menos T2. Sí, y bueno, ¿y para qué tanto lío, chicos? Porque ya la verdad entre que no puedo escribir en la pizarra y lo que tengo que buscar, ustedes fíjense, tengo F1 por delta de T, tengo F2 menos F1 por el impulso en T menos T1, y la diferencia de F3 menos F2 por delta por el impulso en T menos T2. Si vamos al gráfico, entonces, ¿acá qué tengo? Tengo F1 por el impulso, o sea que existe acá. Acá en T1, ¿qué tengo? Tengo la diferencia de F2 menos F1 por el impulso, ¿sí? Y acá tengo F3 menos F2 por el impulso. Entonces, ese impulso que me está dando esta distancia, porque tengo F1 con F2 que existe acá en T1 nada más. Entonces, ese es el límite, es esa distancia. O sea que en realidad acá yo estoy, cuando hago la derivada, yo hago F1 por delta de T, o sea, por este salto de sub 0. Acá en T1, ¿qué hago? F1, que es, perdón, F2 menos F1 por este saltito. Y acá lo mismo, hago la diferencia de las funciones, que es el salto, esta distancia, que es lo que estaba en esa fórmula. Generalizada, o sea, multiplicada por el escalón, aquí es igual a la derivada de las funciones más la sumatoria de esas distancias, de esos saltos en cada punto, por el escalón T menos T1. Por eso todo el trabajo es... ¿Qué es esto? F3 menos F2 por el escalón en T igual a T2. F2 menos F1 por el escalón. Y F1 por T por el escalón en delta de T. O sea, es ese salto que pega la función, esa distancia que hay entre las dos funciones cuando ocurre, digamos, la discontinuidad, y esta discontinuidad, acá y acá, ¿sí? Bueno, y esa es la derivada generalizada. ¿Dónde estás? Acá. ¿Sí? Esta es la fórmula. Bueno. Ahora vamos a ver la transformada de Fourier de las funciones de escalón y la de impulso. Y vamos a usar la propiedad de filtrado, que recuerden era la integral, en este caso, entre A y B. La CAC, un punto interior entre A y B. Entonces, la función g de t multiplicada por delta de t menos c va a ser igual a ¿qué? A g de c. Esta es la propiedad de filtrado. Entonces, si yo quiero calcular la transformada de Fourier de delta de t, aplico la definición, recuerden es la función, que es delta de t, por el exponencial a la menos i omega t, diferencial de t. ¿Y esto a qué va a ser igual? Por esta propiedad de filtrado, es en 0.
porque es delta de t, es en 0. Entonces me va a quedar e a la menos i omega por 0, que es 1. Lo mismo para el escalón desplazado, perdón, para el impulso desplazado, y esto es en a, la función en a. Entonces, e a la menos i omega t, pero es en a, ¿sí? Entonces tenemos delta de la transformada de Fourier de delta de t es 1, ¿sí? Que es esto. La transformada del escalón desplazado, o sea, t menos a, es e a la menos i omega a. La de delta de t más a es e a la menos i omega a. Y ahora hacemos uso de la propiedad de dualidad. Recuerden que la propiedad de dualidad, que era que las funciones que estaban acá, las f grandes, ¿sí? Voy a empezar con esta. Esta es 1, entonces la transformada de 1, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2pi por i por delta en menos omega, ¿sí? Esa era la propiedad de dualidad, 2pi por f en menos omega. Pero acá, recuerden, yo tengo delta de omega igual a 0 para todo omega distinto de 0, ¿sí? Eso es por definición. Entonces, delta de menos omega va a ser igual a 0 para todo menos omega distinto de 0, que esto es omega distinto de 0. Entonces, delta de omega es igual a menos delta de omega. Por eso se pone así. De 1 es 2pi por delta de omega. Vamos a esta, a e a la menos i omega. La pongo acá, va a ser que e a la menos i por a por t. Y esto es igual a que a 2pi por delta en omega más a. Delta de omega más a. Bueno, y lo mismo con esta, ¿no? Esta va acá en t y va a ser igual a 2pi por delta de menos omega. O sea, a ver, esperen si me equivoqué, no, está bien. ¿Sí? Esta va acá, la t, y esta va a ser menos omega menos a. Pero menos omega, está bien, menos 2pi menos omega. Menos omega más a. Y esta menos omega. Por estas relaciones, ¿no? Siempre recuerden la definición. Delta de omega. Por ejemplo, delta de omega más a va a ser igual a que a 0 para todo omega más a distinto de 0. Esperen. 0, ¿sí? Pero es lo mismo que poner que omega distinto de menos a, ¿no es cierto? Estas son relaciones que vamos a necesitar después, por eso se las estoy poniendo ahora. Lo mismo para menos omega más a. Esto va a ser igual a 0 para todo menos omega distinto de a. O omega distinto allá, de menos a. ¿Sí? O sea, estas dos son iguales, ¿no? Para estas propiedades. Sí, a ver si me olvidó alguna. Parece que no las puse a todas. No, está bien.
Y la transformada de h de t esa no se demuestra, ¿no? La tienen en el, ay, ¿cómo se llama? Perdón, en las tablas, ¿sí? Que ya se les subió, ya la tienen subida. Y ahí terminamos con transformada. ¿Sí? Recuerden, en el parcial pueden tener las tablas, ¿no? Y este parcial es más cálculo que otra cosa, nada más. Y ahí terminamos con este tema, que es bastante álgido.